Ok. Entonces, lo que vamos a presentar hoy es la plataforma MyTrust de identidad digital. Entonces, la plataforma, el orden de lo que vamos a enseñar hoy, primero vamos a empezar con una introducción y los conceptos de identidad digital, porque sabemos que son conceptos un poco nuevos. Eh, Después hablaremos un poco más a nivel de arquitectura y protocolos técnicos, que entendemos que en la audiencia hay personas interesadas en esos temas, en esos aspectos. En el tercer punto hablaremos del producto de billetera digital que tenemos disponible para Android y para iOS, que es una billetera de documentos verificables, utilizando los protocolos estándares. Después Eric nos enseñará un paso a paso de cómo verificar una credencial, siguiendo los protocolos expuestos en el punto 2. Y como último punto, Rodney nos contará casos de usos concretos, perdón, de la identidad digital, tal como lo estamos haciendo con MyTrust. Ese es un poco el plan de la presentación. Empezando por los conceptos de manera general. La identidad digital la identidad incluso es qué soy, como persona, incluso como organización, es qué soy. Se puede decir que soy de tal nacionalidad, soy estudiante, soy trabajador de tal empresa, soy jubilado, entonces tengo acceso a ciertas cosas. Entonces, la pregunta que soy tiene múltiples respuestas, múltiples formas de abordarse. Entonces, el concepto de identidad digital es trasladar esos temas de quién soy a un mundo digital, que se va a traducir en términos de atributos y valores, ¿no? Si hablamos de manera más técnica, pues mi fecha de nacimiento es tal, mi nacionalidad es tal, mi dirección física es tal, soy un empleado de tal empresa. Entonces, son atributos, se puede decir claves y valores para los más técnicos, y esa información está confirmada por una cierta entidad. Entonces, mi identidad, ¿por qué es importante que vuelva a pasar a ser digital esa identidad? Porque me permite habilitar un montón de oportunidades que tengo, mucho más allá del mundo físico. Puedo hacer compras online, puedo tener soluciones de gestión de mis documentos, de cómo demuestro mi información. En la práctica puedo ganar tiempo, no tengo que desplazarme a una oficina para demostrar cosas mías o dar fotocopias de documentos. Ya habilita un canal digital, y una coherencia. Es como la invención de las imágenes JPG o de los PDFs. Permite una simplificación de los formatos que permite una interoperabilidad entre todos. Específicamente para el tema de las poblaciones vulnerables, como es el caso de mujeres en la mayoría de los países, en el caso de migrantes también, por ejemplo. La identidad digital es muy importante, sobre todo una identidad descentralizada o, como dicen, autosoberana, porque en muchos casos, por ejemplo en Venezuela, migrantes que tienen que salir de su país rápidamente y no tienen acceso a documentos, o el gobierno se puede oponer en algunos casos a darles la información. En el caso de países como Afganistán u otros países donde las mujeres, para tener una cuenta bancaria, tienen que tener la aprobación de su esposo, por ejemplo. Entonces, o del gobierno, o las leyes no permiten que si salen de su país no tienen acceso a, no sé, su diploma, no le van a dar una copia. O el tema de apostillas, que no todos los países te van a permitir tener eso. Entonces, em, la identidad digital soberana permite un poco empoderar a las personas, porque pues la tecnología es ciega, pues no se va a preguntar si eres de tal religión, de tal género. Entonces permite un acceso a todo el mundo a las herramientas. Obviamente no la tecnología sola, y la tecnología blockchain en particular sola, no hace nada. Hace falta un soporte social, un soporte legal, un soporte humano,
pero al menos es un paso más hacia la reducción de desigualdades. En cualquier momento que tengan preguntas, también pueden interrumpir, no esperen el final. No hay ningún problema. Los conceptos, para continuar con los conceptos de identidad, finalmente tenemos tres tipos de actores, ¿no? Tenemos al centro el sujeto de la identidad, ¿no? Puede ser una persona, una compañía, incluso una cosa, un vehículo, un edificio. Entonces, es el sujeto, es de quién estamos hablando. Si se trata de una organización, de una compañía, pues cuál es su número fiscal, cuál es su legalidad, no sé si es un bar, tiene la autorización de vender licor, etc. Todo eso es lo que conforma su identidad. Si estamos hablando de una persona, pues es más obvio, su edad, su foto, su nombre, su fecha de nacimiento. O cosas más avanzadas, como si tiene un diploma, o si está habilitado a entrar en tal edificio en tal momento para una conferencia o lo que sea. Finalmente todo eso es lo que constituye la identidad, es el sujeto. Toda esa información tiene siempre un emisor, porque si yo soy empleado de Everis, pues Everis acredita el hecho de que yo soy empleado y me van a dar un documento, una forma para cualquiera de verificar que eso es cierto. Si tengo licencia de conducir, pues hay un ministerio de transporte o alguna institución que me dio esa atribución. Entonces, ese es lo que vemos a la izquierda, que es el proveedor o el certificador de la información. Y como tercer actor, es el consumidor de la información. De nada sirve que tenga una licencia de conducir si nunca me la piden. Entonces, un policía va a ser de tránsito, va a ser el consumidor de dicha licencia. Si soy médico, me han dado un diploma de médico, pues el consumidor va a ser cada paciente que quiere asegurarse de que realmente soy médico. Entonces, tenemos esos tres roles y a un costado tenemos siempre un observador, que puede ser una institución de regulación, puede ser el ciudadano común que necesita transparencia sobre todo lo que está pasando. Entonces, la tecnología blockchain, como la estamos usando, permite ese tipo de transparencia que es necesaria, sobre todo cuando hablamos de identidad a nivel ciudadano. Ahora vamos a hablar de MyTrust. MyTrust es un conjunto de herramientas que estamos creando como Everis para articular la identidad digital, desde la definición de protocolos a bajo nivel, a nivel técnico, hasta la elaboración de un ecosistema de participantes, de buenas prácticas, la constitución de una red. Entonces, y crear herramientas tanto de consumo de certificados, de creación, emisión de certificados, etc. Entonces, estamos desarrollando un tejido de tanto de protocolos y componentes que permiten darle sentido y utilidad a esa identidad digital. La finalidad es, obviamente, habilitar agilizar los procesos, tanto para empresas, proveedores de servicios, como para consumidores, para ciudadanos. A la fecha tenemos algunas organizaciones, todavía es un tema joven, ¿no? La tecnología blockchain, la identidad digital es un tema bastante joven, pero ya tenemos algunas organizaciones. Tenemos la Red Alastria, de la cual vamos a hablar más adelante. Su equivalente en Latinoamérica, LACChain, la Cámara de Comercio de Lima, que está empezando a emitir ciertos documentos utilizando esos estándares, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la empresa Everis, consultora de tecnología, y la empresa, la organización, Legal Block, que es una organización de abogados que tienen su membresía plasmada utilizando la identidad digital basada en blockchain. Ahora les voy a contar un poco más de la arquitectura. La arquitectura, bueno, como podemos ver al centro, es una arquitectura blockchain que puede ser perfectamente una red privada, una red pública. La solución es agnóstica, no supone una privacidad de los nodos ni nada por el estilo. Entonces tenemos participantes a la red que tienen sus nodos, en este caso estamos hablando del protocolo Ethereum,
Y los participantes pueden ser desde el ciudadano, como vemos a la izquierda, la aplicación móvil MyTrust Wallet, que se va a conectar directamente a los nodos y ejecutar verificaciones, escrituras a la blockchain cuando corresponda. Y instituciones más tradicionales como gobiernos o el sector privado que pueden utilizar integración con nodos blockchain vía herramientas corporativas para emitir certificados típicamente o consumir, verificar la información que está acreditada en la blockchain. Entonces, la blockchain es un poco el nexo entre todos esos participantes y permite la horizontalidad del ecosistema. Y tenemos esos roles de consumidor, proveedor de identidad, eh, y tenemos servicios anexos como un almacenamiento, el rectángulo abajo que dice storage, un almacenamiento. Por ejemplo, si yo quiero compartir documentos, pues me va a ser práctico tener una plataforma de almacenamiento, aunque sea temporal, para poder compartir esa información con terceros. De nuevo, si estoy yendo muy rápido, no duden en interrumpirme y podemos detallar lo que sea necesario. Ahora que hemos visto la arquitectura, voy a contar un poco más de los estándares, porque es muy importante para nosotros utilizar, no reinventar la rueda. Estamos reutilizando casi en su totalidad estándares existentes. Obviamente, como estamos hablando de tecnologías bastante nuevas, no todos los estándares existen. No tenemos, eh, no todo se ha inventado porque le falta madurez todavía a ese ecosistema, pero en la mayoría de lo posible hemos reutilizado cosas que ya existían y tratando de darle sentido a ese tejido. El primero, bueno, entonces, para dar una lista corta, pues son las credenciales verificables, que es un trabajo del W3C. Esquemas, ontologías existentes plasmadas por el formato JSON-LD, que es Linked Data. Identificadores descentralizados, o DID o DID. Smart Contracts Ethereum, datos inteligentes, y por fin contaré un poco de OpenID Connect y cómo estamos acomodando el formato OpenID Connect o el protocolo OAuth 2.0 para una autenticación con la diferencia de que estamos haciendo una autenticación descentralizada, a diferencia de OAuth que se apoya siempre sobre un proveedor de autorización. Entonces, empezando, las credenciales verificables. Eso es un estándar del W3C, que es un poco una de las organizaciones que desarrollan los estándares de Internet como HTML, CSS, etc. Entonces, el W3C funciona con working groups, con grupos de trabajo, y desde hace, creo que 2 años, se ha constituido un working group que se llama Verifiable Credentials, que consiste en describir documentos, atributos y valores sobre entidades con un emisor y una forma de verificarlo. Entonces, se basa en el formato JSON, que posiblemente conocen, que es una forma de describir cualquier tipo de contenido de manera estructurada. Puede representar literal cualquier contenido. Como se mencionaba hace rato, podemos hablar de licencia de conducir, de diploma, podemos hablar de una receta médica, de un historial médico, de vacunas, como hablamos hace un rato. Podemos hablar de cualquier tipo de acreditación realmente. En el caso de organizaciones, después, más adelante, vamos a contar casos de usos concretos, pero literalmente el formato de credenciales verificables permite que cualquier tipo de contenido sea representable, no se sesga con un cierto tipo de contenido, justamente se ha desarrollado para que sea lo más agnóstico al contenido posible. Entonces, las características que tiene fijas son que siempre es una información de un cierto tipo sobre una cierta entidad, de acuerdo según una persona o según una organización. Por ejemplo, como decía, si yo soy ciudadano
O si soy residente peruano, pues el gobierno de Perú me ha otorgado esa atribución. Entonces, un consumidor que quiere saber si soy residente va a verificar que efectivamente el emisor de esa información sea el gobierno de Perú. Y importante que sea verificable, si no estaríamos hablando de cualquier tipo de información. Ahí en este caso es la función principal es que sea de manera automática verificable. Todo es verificable. Una licencia de conducir actual es verificable, pero visualmente. En este caso estamos hablando de una verificabilidad sistemática. Y como punto también interesante hay que resaltar que no se trata solo de credenciales, sino también de presentaciones, que es un conjunto de credenciales. Si, por ejemplo, si voy a pedir un préstamo vehicular en el banco, pues voy a tener, no me van a pedir un solo documento, probablemente me van a pedir un comprobante de domicilio, me van a pedir justificante de ingresos, boletas de pago, me van a pedir mi residencia legal, me van a pedir varias cosas, mi edad tal vez. Entonces, yo voy a juntar toda esa información, como si en la analogía en el mundo físico sería si lo pongo en un sobre, y agrupo toda esa información y la presento. Y eso es una selección de cómo yo me voy a presentar ante esa entidad, en ese caso en ese banco. Si mañana tengo que hacer otro tipo de trámite o me quiero presentar en una página web, pues me van a, para no sé, un videojuego online o lo que sea, pues voy a seleccionar otro tipo de información y voy a presentarme de otra manera. La analogía en el mundo real es que si me dicen, ¿quién eres? Pues tengo la libertad de decidir qué digo. Ah, digo, hablo de mi nacionalidad, ¿es relevante o no es relevante? Ah, soy empleado de tal, o tengo tal edad. Entonces siempre uno intuitivamente siempre se va a presentar de diferentes maneras según lo que aplique en la situación concreta. Entonces es un poco el equivalente en ese formato permite ese tipo de flexibilidad de emitir, de representar atribuciones diversas y presentarlas de manera subjetiva y seleccionar qué vamos a presentar, qué partes de ese conjunto de documentos vamos a presentar a una entidad dada. También las presentaciones incluyen un atributo muy importante que no he mencionado aquí, pero que se llama términos de uso, terms of use, que permiten definir o afirmar para qué uso se puede usar ese contenido. Por ejemplo, si voy a pedir un préstamo en el banco y demuestro que gano tanto o que vivo en tal sitio, no es para que la persona del banco me llame y me diga, oye, vecino, pues vamos a tomar una cerveza en la noche. No, que sepa dónde vivo es para fines de aprobación de mi crédito, no para que me llamen en el fin de semana para vernos. Entonces, hay términos o, por ejemplo, deseo que utilicen esa información por una semana y después la tienen que borrar de su sistema. Entonces, las presentaciones permiten plasmar ese tipo de limitantes dándole el poder a la persona, al sujeto. Ya no es leer la política de privacidad y el banco te informa que van a utilizar tus datos como les dé la gana. No, en este caso es al revés. Yo presento mi información y yo estipulo bajo qué condiciones permito que utilicen esa información. Eso se va a la integridad y ese consentimiento se va a plasmar en la blockchain, protegiéndome a mí y protegiendo al consumidor de la información. Después, como vimos, el contenido permite cualquier tipo de cosas. Entonces aquí estamos hablando de esquemas. El formato que aplica en este caso es JSON-LB. Entonces no voy a entrar a mucho detalle, pero tenemos una página que se llama schema.org, pero existe una página schema.org que lista varios atributos y varios posibles representaciones de la información para que no se use, para que no se diga lo mismo de muchas maneras. Si se dice birth date para la fecha de nacimiento, pues no va a ser FECNAC o fecha de nacimiento, etc. De esa manera permite la interoperabilidad. Si un gobierno me emite mi fecha de nacimiento verificable, entonces un banco de otro país va a poder acceder a la información y verla sin tener que preguntarse en qué atributo está guardada eso. Entonces parece poco, pero es bastante importante para fines de interoperabilidad.
Ahora, identificadores descentralizados. Ese es un trabajo muy importante también del W3C, que consiste en representar un identificador sin recurrir a una identidad centralizada. Por ejemplo, electrónico. Siempre yo soy fulano@gmail.com y otro es sutano@gmail.com. Entonces Gmail tiene un cierto poder. Si mañana quiero cambiar de dirección de correo, pues voy a tener que cambiar, o sea, si quiero, perdón, dejar de usar Gmail, pues voy a tener que cambiar de dirección de correo. Y no hay forma de que no sea así. Si tengo un documento de identidad peruano y mañana me quiero mudar a Francia, entonces voy a tener que cambiar de número de documento. Entonces, el DID permite por primera vez tener un número portable que voy a poder mantener a lo largo de mi vida si así lo deseo y que no, del cual soy totalmente dueño. Y eso es una primera. Antes siempre necesitaba un proveedor. En este caso, gracias a la tecnología blockchain, puedo ser dueño de mi identificador. Ese identificador es un número, obviamente no es que sea bonito ni nada, pero es mío, es único, tengo el control absoluto y nadie me lo puede quitar. Si el gobierno legalmente me quiere obligar a cederle el control, lo puede hacer, pero técnicamente no puede retomar ese control. Ninguna empresa privada, ninguna persona, nadie me puede quitar el uso de mi información. Un poco el equivalente en el mundo financiero es los Bitcoin. Alguien que tiene Bitcoin, pues nadie se lo puede quitar. Le pueden obligar legalmente, le pueden amenazar de cárcel si no lo hace, pero técnicamente está en control de su dinero, a diferencia de una cuenta bancaria más clásica, digamos. Entonces, hay un trabajo importante que se está haciendo del lado del W3C en elaborar formatos de DID, de identificadores descentralizados. No definen un método, no definen un esquema, un formato para definir esos números o esos identificadores, pero más bien están dejando libre. Entonces, el DID se forma en tres partes, la palabra DID, después dos puntos, un método y después un identificador según ese método. Entonces, el método, en este caso en el ejemplo de la derecha que dice GID, ese es libre, cualquiera puede, por ejemplo, nosotros como MyTrust estamos usando el GID, entonces estamos definiendo una semántica para la tercera parte del identificador, 2V, etc. Eso solo tiene un sentido dentro de GID, eso es una jerarquía que permite que cualquiera pueda innovar y proponer nuevos formatos. Entonces se podría decir que DID es un metaprotocolo que permite la elaboración de protocolos más específicos. En el caso de, ¿cuál es la relación entre esos identificadores y una credencial verificable? Pues simplemente una credencial es sobre una entidad de parte de una entidad. Entonces, cada una de las dos puede ser representada por su DID. Entonces, la combinación del DID y de las credenciales verificables, pues al final nos proporciona una identidad completamente soberana, tanto en la identificación de los participantes como en lo que estamos diciendo sobre ellos. Entonces, estamos dando todas las herramientas a todo el mundo para que sean totalmente autónomos. No duden en interrumpirme, son conceptos un poco abstractos y entendemos que no es tan fácil de entrada entenderlos. Sí, entendemos, pero está bastante claro hasta el momento. Gracias, más bien. Perfecto. Entonces, continuando. Voy a entrar un poco más a detalle sobre, como hablaba hace un rato, del subprotocolo GID, que es Global ID, como lo estamos nombrando nosotros. Entonces, DID nos da la posibilidad de innovar y inventar un tipo de identificador. Más bien, el protocolo DID en sí, del W3C, no se sesga hacia un formato específico de identificador, solo define la forma de trabajo, pero no habla de un formato específico. De la misma manera que HTTP no dice que las páginas web tienen que ser en HTML. Es HTTP como un protocolo de transporte. Después, adentro, podemos meter el contenido que queramos. HTML, después inventar un JPG, PNG, etc. Es un poco la misma idea. Tenemos DID, que es el formato, digamos, genérico,
y GID, que es en este caso el nuestro, que tiene las reglas que hemos definido nosotros según lo que nos parecía interesante. Entonces, en esta pantalla voy a explicar un poco más las reglas específicas que estamos usando. Primero, el formato. El formato estamos usando un MNID, que es un Multi-Network ID. Básicamente, un MNID es una dirección Ethereum, una dirección de un contrato Ethereum, más el ID del network, de la red, porque sabemos que existen múltiples redes Ethereum, no existe la mainnet, existe testnet, existen redes privadas. Entonces, una dirección vale en todas esas redes, muchas veces. Puede que no llegue a ningún sitio, pero que es válida porque es un número hexadecimal. Entonces, hemos decidido no usar solamente una dirección Ethereum, sino matizarla con un identificador de red para evitar ambigüedades. Y un checksum, que es una forma de verificar que no hay un error de sintaxis, que no se ha cortado el número, etc. ¿Por qué estamos hablando de una dirección Ethereum? Estamos hablando de una dirección Ethereum. Bueno, y el resultado es lo que vimos en la pantalla anterior, que es el que vimos a la derecha, DID, GID, 2V, etcétera, etcétera. Ese número contiene, empotrado, digamos, una dirección de Ethereum, un identificador de red y un cálculo de resistencia a errores. Si cambio el 2 por un 3, o la V final por una V minúscula, se va a poder detectar que este identificador no vale. No es que va a hablar de otra persona. Es un identificador que internamente tiene una redundancia que permite evitar errores. ¿Por qué usamos contratos Ethereum? Por una razón simple. Si sabemos que las billeteras, por ejemplo, en el caso de Ethers, de las criptomonedas en general, las billeteras, ¿cómo funcionan? Tienen una llave privada en la billetera, y esa llave privada es lo que me permite controlar mis criptomonedas, mis bitcoins, mis ethers, etc. ¿Cuál es el problema con esa aproximación? Si mañana cambio de teléfono o quiero utilizar mi dinero desde otro dispositivo, pues tengo que exportar la llave privada de un dispositivo a otro. Eso es un riesgo. Es como transferir prisioneros en las películas, siempre pasa algo. Entonces, hay diferentes aproximaciones que son igual de malas las unas que las otras. Exportar la llave privada como 12 palabras que voy a tener que volver a escribir y tener un dolor de cabeza en el intento. O puede que las tenga que escribir en un soporte inseguro y me las roban, etc. De manera general, sacar una llave privada de su cama es un problema, es una mala práctica. Entonces, lo que estamos decidiendo hacer es utilizar el concepto de contratos inteligentes para evitar tener que hacer eso. ¿Cómo así? Mi identidad, en vez de ser mi dirección pública de Ethereum, de mi dispositivo, va a ser un contrato inteligente. Yo despliego un contrato que llamamos proxy, cuyo código es tan simple que cabe en la lámina arriba. Entonces, un contrato proxy que dice que es multidueños, tiene un constructor que dice cuál es el dispositivo que lo controla, y tiene una función que se llama forward, que permite reenviar la transacción de mi elección al contrato de mi elección, o al destinatario de mi elección. En el caso de un token, por ejemplo, lo pusimos como ilustración. Quiero gastar token, ver mi estado de cuentas, etcétera. Pues me voy a conectar vía un contrato proxy. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que si hoy estoy con el dispositivo verde que está pintado, funciona perfectamente. Mañana autorizo un nuevo dispositivo, pues el nuevo dispositivo también se va a conectar al mismo contrato proxy. Para el contrato token, no va a cambiar nada. Nunca se va a enterar que estoy llegando desde otro dispositivo. Simplemente va a ver que la transacción, el dinero, las criptomonedas le pertenecen al contrato proxy. Entonces podemos decir que ese contrato es como un avatar, como mi avatar en la blockchain. Mientras siga existiendo ese contrato, pues mi identidad digital existe. Y yo soy dueño de ese contrato. ¿Por qué? Porque ese contrato tiene una lista blanca de dispositivos autorizados a controlarlo. Entonces nos permite lo mejor de ambos mundos. Tengo una dirección permanente, que es mi contrato proxy, pero también me permite conectarme desde múltiples dispositivos, cada uno con su llave privada y pública, sin tener que compartir ningún secreto,
Y todo eso me permite controlar el mismo contrato y tener un solo identificador dentro de la blockchain. Entonces, esa es la aproximación que estamos teniendo, un identificador permanente y la delegación de transacciones. Obviamente, siendo un contrato inteligente, no es que esté pagando una empresa para firmar cartas a mi nombre, es un contrato inteligente, entonces su comportamiento es perfectamente previsible y de confianza. De nuevo, cualquier pregunta me interrumpen. No sé si estoy yendo muy rápido o al contrario muy lento, así que no duden en bajarme la velocidad o al contrario en hacer más preguntas o lo que haga falta. Va súper bien, así que muchas gracias, David, tranquilo. Okay. Después, siguiendo la línea de contratos inteligentes. Hace rato hablábamos de que una credencial verificable tiene algo que se llama proof, que es la prueba. Voy a volver temporalmente al formato de credenciales verificables y vemos a la derecha que tiene un emisor, que es el DID, lo que hablamos hace un ratito. Tiene contenido, que es el credential subject, que vimos también hace un rato en el caso de los esquemas. Y tiene algo que es la parte más importante, creo, que es el proof. Es cómo verifico esa información. Si yo doy un billete de banco, pues van a verificar que el billete es verdadero, mirándolo. A lo mejor lo ponen bajo una luz negra o algo así y pueden ver que es verdadero. Un diploma a lo mejor tiene un sello, tiene una firma reconocible que se puede verificar. Un documento de identidad va a tener un chip, cosas así. Entonces, una credencial verificable también tiene una forma de verificarse que se llama proof. Y de la misma manera que para el grupo DID, el proof, el W3C no ha definido un formato de prueba estricto, o sea, fijo. No han dicho, no, tienen que usar una firma RSA con de tamaño 1024 bits, etcétera, etcétera. No, ni siquiera están diciendo que tiene que ser criptografía. Dicen, eres libre de usar el type que quieras, siempre y cuando lo menciones, por eso es el primer atributo que vemos. Y los demás atributos del objeto proof dependen del type en cuestión. En nuestro caso, estamos hablando de un proof, como vemos a la izquierda abajo, que llamamos Ethereum Attestation Registry, con la versión 2019. Y esa palabra representa un algoritmo que está documentado en el link que vemos abajo. Hay proof type, el que está aquí a la izquierda, GitLab, MyTrust Developer, aquí Attestation Registry Proof Type. Les invito a acceder a la página gitlab.com/mytrust, así, las dos primeras palabras, y ahí tenemos una sección de desarrolladores open source que contiene todo ese tipo de documentación. Todo lo que estoy presentando ahora es dominio público, open source, y lo pueden utilizar libremente. Entonces, el proof type que estamos usando, que estamos definiendo nosotros, es utilizando contratos Ethereum. ¿Cuál es la aproximación? Se trata de, bueno, en blockchain todo lo que se sube a la blockchain se queda, es definitivo y no se borra nunca. Eso puede ser un problema para temas de privacidad, por ejemplo. Si yo quiero decir que tengo una enfermedad o algo así para que el seguro me lo cubra, pues no quiero que todo el mundo se entere. Entonces, ¿cuál es la aproximación? En vez de de registrar en un contrato inteligente la data literal, vamos a calcular su hash. Un hash es un condensado que a partir de una data, si tengo acceso al contenido, puedo calcular el hash. Y si veo la data y un hash, puedo verificar que corresponde a la data original, pero si solo tengo el hash, no puedo saber a qué data corresponde. Entonces es una forma de respetar la privacidad de manera bastante eficiente y segura. ¿Qué estamos guardando en el contrato de verificaciones que vemos aquí a la derecha? Contract, Attestation Registry, etc. Estamos guardando dos informaciones, bueno, tres. El hash de la información, la dirección del atestador y las fechas de validez, inicio y fin. Entonces aquí estamos, es la línea que dice attestations en negrita. Entonces vemos bytes 32, que es el hash, address, que es el atestador, y una atestación que tiene, como vemos arriba, tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Entonces, el contrato lo único que hace en la vida es exponer una función attest,
donde yo como atestador voy a pasar el hash, no doy mi dirección porque en blockchain todas las transacciones que voy a hacer son desde mi dirección. Entonces yo voy a acreditar esa información dando el hash y dos fechas, fecha de inicio, fecha de fin. Si pongo fecha de fin 0, significa ilimitado, hasta nuevo aviso, como un diploma, por ejemplo. Un diploma universitario no tiene una fecha, no tiene una fecha de caducidad. Ciertos documentos sí, un pasaporte puede tener una fecha de caducidad. Entonces, yo como acreditador de la información voy a poner el hash y las dos fechas de inicio y de fin. Y solito el contrato va a mirar, como aquí dice message sender, va a decir, ok, esa persona que está llamando la función a test, vamos a guardar a un costado en el mismo contrato que está de acuerdo con el contenido de hash tal. ¿Qué permite eso? Permite a cualquiera, después, el consumidor, como hablamos hace rato de los roles, interrogar la función attestations, dando el hash, dando mi dirección y verificando que las fechas corresponden. En un caso concreto sería, por ejemplo, un pasaporte. El gobierno de Perú me emite un objeto JSON, un documento JSON que describe que soy ciudadano peruano, por ejemplo. Entonces, hay un objeto JSON que va a describir toda esa información, que soy ciudadano, que, no sé, nací en tal fecha, etcétera, me llamo tal. Entonces, toda la información que está en el pasaporte se va a guardar de forma estructurada en un documento. El gobierno va a calcular el hash de dicho documento y va a colocar el hash en el contrato Attestation Registry. Y va a poner fechas, ahora hasta dentro de 5 años. Y va a guardar eso. ¿Qué se va a guardar? Se va a guardar el hash y la dirección del gobierno y las dos fechas. Si mañana cualquiera quiere ver solo el hash, no va a entender de qué se trata. Pero si yo le doy mi pasaporte en formato verificable, puede agarrar ese contenido JSON, calcular el hash de manera independiente, va a ser el mismo hash obviamente que ha calculado el gobierno la primera vez, y va a ir en lectura al contrato con el hash mencionado, conoce la dirección del gobierno porque está extraída de la credencial, y va a poder sacar que el documento es válido de tal fecha a tal fecha. Entonces es la aproximación que estamos tomando para acreditar contenido, cualquier tipo de contenido, en un contrato inteligente sin divulgar, sin traicionar la privacidad de los interesados. De nuevo, esa aproximación la estoy dando, es bastante técnico, estoy resumiéndolo en una lámina. Todo el detalle técnico se puede consultar en nuestra plataforma open source en GitLab. Y ahí está documentado de manera más completa. Pero queremos dar aquí una primera sensibilidad al objetivo del uso de blockchain. En este caso, resumiendo, estamos usando blockchain para dos fines. Uno, para garantizar identificadores únicos para las personas, identificadores, de nuevo, soberanos. Y estamos usando contratos inteligentes para acreditar un contenido. Con esas dos herramientas tenemos una autonomía completa. En el caso de la igualdad de género, pues eso es muy importante. Porque si soy una mujer en un país donde el gobierno no me va a dar un identificador, por ejemplo, pues yo puedo crear mi identificador de manera totalmente soberana. Si una organización como la ONU Mujeres me quiere apoyar acreditando que sí soy de tal nacionalidad o que sí me llamo tal, etcétera, entonces tengo tal fecha de nacimiento, van a poder acreditar eso. La ONU o ONGs reconocidas por ella, etcétera. Entonces se puede formar de manera totalmente autónoma ecosistemas de actores que se conocen y confían los unos en los otros, y intercambiar documentos, manejar identidades, acreditarse los unos a los otros, se podría decir, sin necesidad, sin depender de una entidad impuesta. Entonces, eso para temas, digamos, de sociales y humanos o humanitarios es bastante potente. Después, un último punto técnico sobre el single sign-on. Como he dicho hace rato, un contrato inteligente basado en Ethereum, o sea, un contrato Ethereum de identidad digital me permite tener un avatar en la blockchain, pero a veces quiero autenticarme
no en la blockchain, quiero autenticarme en el mundo digital existente, HTTP, las páginas web, en la web de un banco, quiero pedir un préstamo, quiero entrar a una página. Entonces, es importante que haya también una identidad digital que permita ser utilizada fuera de la blockchain también, cuya resistencia es garantizada por la blockchain, pero que no solo va a existir mi identidad dentro de la... Es el equivalente de un correo electrónico solo interno para una empresa o que puedo utilizar afuera. Entonces el propósito es permitir la autenticación, así como tengo un Facebook, un Twitter, puedo logarme a páginas web fuera de Twitter con mi identificador Twitter, es un poco la misma idea, con mi Gmail, ¿no? Gmail me permite, mi cuenta Gmail me permite leer mi correo, pero también me permite usarse como un identificador en páginas que no tienen que ver con Google. Entonces es un identificador. ¿Cuál es la diferencia con OAuth? Se basa fuertemente en OAuth 2.0 y OpenID Connect, que es un subconjunto, una capa encima de OAuth. No nos da tiempo que explique OpenID Connect en este caso, entonces esta pantalla es para la gente que ya conoce un poco más esos protocolos. Pero el concepto, la idea es que tenemos un tercero que dice quién soy, que afirma quién soy, firma esa información y gracias a ese token que me entrega puedo autorizarme a un tercero, que es el relying party, el que confía, el tercero confiable, el tercero confiado, que quiere saber quién soy y se va a basar en lo que diga el Authorization Server. Entonces, en nuestro caso, pues el Authorization Server ya no es una entidad centralizada, porque es el objetivo, sino que es el dispositivo de cada usuario. Si yo tengo mi celular autorizado a controlar mi identidad digital, entonces finalmente estamos haciendo un OAuth o un OpenID Connect, donde la autoridad ya no es Facebook, ya no es Twitter, sino que es mi celular. Y mi celular es la autoridad suprema para hablar de mi identidad. Hasta que decida que el celular, no sé, lo quiero vender o me lo robaron, y ya no es una autoridad. Pero mientras lo es un Facebook en mi mano. Ya no hay una autoridad suprema. ¿Cómo estamos usando eso? Pues arriba vemos un ejemplo que los que conocen OpenID Connect va a ser familiar ese formato. Tenemos un Client ID, que es el ID de aplicación, por ejemplo, en el caso de una aplicación Facebook, por ejemplo. Un redirect URI, que es quién es la parte que me quiere autenticar. Y poco más. Un scope, que es qué quieren que comparta, y state, que es para asegurar la continuidad al momento que me autentique. ¿Qué provee ese modelo OpenID Connect? Pues la autenticación se va a hacer a través de un web token, de un JSON web token. El sub ya no va a ser, como en el caso de Twitter o Gmail, mi número de cuenta, o sea, mi identificador, sino que va a ser mi DID, como hablábamos hace un rato. El issuer ya no va a ser Facebook o Twitter o Google, sino que va a ser mi propio dispositivo. ISS es el issuer, el emisor del token. La audiencia, pues, a quién estoy dando, ante quién me estoy autenticando. Eso es para evitar que se reutilicen tokens. Y fechas de validez, inicio y fin. Entonces, bueno, todo el detalle ahí sí sería un tema bastante denso para contarlo en voz alta en una lámina, pero abajo está la referencia, todo está disponible en gitlab.com/mytrust y está muy detallado. Ahora voy a presentar las funcionalidades de una herramienta que hemos desarrollado como Everis, que se llama MyTrust Wallet. Por eso hay una W chiquita, una W en el logo, es el wallet, que es una billetera que permite a cualquier persona, es una aplicación gratuita y que siempre lo será, que me permite guardar, primero me permite crearme una identidad digital desde eso, y se va directamente contra un nodo de blockchain y me permite crear mi identidad digital soberana. Después me permite solicitar certificados a entidades compatibles. Me permite mirar mis certificados, me permite verificar que un certificado es válido, me permite compartir certificados con amigos, con compañeros, con contactos en general, y me permite también ejercer mi identificación, como la que hablé hace un rato, en páginas web,
la wallet soporta ese flujo de autenticación que he descrito hace un rato. Voy a pasar rápidamente las funcionalidades que tiene esa wallet, pero les invito a que se la descarguen. Se llama MyTrust Wallet y se la pueden descargar tanto en Android como en iOS. Entonces me permite generarme un identificador digital, verifico mis datos, verifico mi correo electrónico, lo que sea, y obtengo un DID, como vemos arriba. Puedo solicitar un certificado. Entonces, conceptualmente soy un usuario, hay un proveedor que puede ser un gobierno, un banco, mi universidad, un colegio de abogados. Entonces le digo, necesito un certificado, me va a decir, ok, necesito los datos siguientes, los comparto, utilizando el protocolo OAuth que he descrito hace un momento. El proveedor tiene la capacidad de verificar esa información, porque es una información verificable, y me termina entregando un certificado más. Entonces es como los videojuegos, donde tengo un arco y una cuerda, y de pronto eso me permite obtener una navaja, y con la navaja más la cuerda obtengo tal, etcétera, etcétera. Entonces finalmente siempre estamos en casos así, donde tengo ciertos documentos y gracias a estos documentos voy a poder pedir más. Esos son los trámites. Quiero un pasaporte, pues voy a dar mi fecha no sé, mi comprobante de domicilio, mi documento de identidad y otra cosa más, y me va a dar un pasaporte. Con ese pasaporte puedo ir a pedir una autorización de viaje para no sé qué, una visa, etc. Entonces siempre proveo documentos y me van a entregar uno nuevo. Ese flujo está soportado en la billetera. A nivel de pantallas, les invito de nuevo a que se descarguen la aplicación, pero a nivel de pantallas, pues presiono el botón más arriba. Me dicen, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones me dice, necesito tu DNI. Yo comparto mi DNI y me entregan mi licencia de conducir en mi billetera. Y de esa manera ya tengo mi licencia de conducir. Si mañana alguien, en vez de pedirme un DNI, me pide una licencia de conducir, pues voy a poder compartirlo. Todo en un formato estándar interoperable. Y estamos hablando de interoperabilidad internacional, no solo dentro de un país dado. Obviamente siempre y cuando las instituciones estén de acuerdo en reconocerse mutuamente. Pero eso elimina los temas de apostilla, los temas de traducción, etc. Compartición con terceros, pues genero una presentación que son un conjunto de credenciales, de certificados, los firmo en la blockchain y firmo mi consentimiento a su uso, comparto el contenido y el usuario destinatario verifica mi consentimiento porque se quiere proteger legalmente y utiliza la información. En cualquier momento, gracias a los contratos que he mencionado hace un rato, puedo cambiar mi consentimiento. Eso es bastante potente también, es bastante importante. Me permito volver a esa parte. En el contrato inteligente de verificaciones, ahí se ha perdido aquí. Tenemos fecha de inicio, fecha de fin, y yo puedo llamar la función attest, siempre con el mismo contenido, si quiero repetirlo, y cambiar las fechas. Es decir, el Ministerio aquí en Perú de Migraciones me da un carnet de extranjero, de extranjería, válido por 2 años. En 3 meses me voy del país, me pueden caducar en la blockchain ese documento. Ya no puedo decir, ya lo tengo, hago lo que quiera con él. No. Ellos en la blockchain, en tiempo real, pueden pueden caducar el documento. Pueden extender las fechas, pueden reducirlas, pueden cancelar a efecto inmediato el contenido. Lo mismo yo con mi consentimiento. Yo comparto algo y puedo decidir arrepentirme en cualquier momento y decidir que no, ya no estoy de acuerdo para que se use. Había dado mi permiso para 6 meses que utilizaran mi información, pero ya no quiero. Entonces yo puedo revocar ese contenido, ese consentimiento, perdón. A nivel de pantallas, pues tengo un botón compartir, que conocemos, selecciono a qué contacto comparto ese certificado, selecciono los certificados que quiero compartir, mi DNI, mi pasaporte. Si tengo varios, por ejemplo, 2 pasaportes, tengo doble nacionalidad, pues selecciono el que quiero compartir.
Si es un certificado de número de teléfono, pues decido qué número de teléfono indico. Decido hasta qué fecha doy mi consentimiento. Obviamente después lo podré cambiar, pero al menos es un primer consentimiento. Y comparto mi información. Y el destinatario va a ser notificado de que ha recibido esa información. Vale, Sí. es que no veo la pantalla, ahorita se fue. Ya volvió. Ah, perfecto. Gracias. Ya ¿Puedes puedes ver. poner el slide anterior para que la gente lo pueda ver, porfa? O sea, para que vean de lo que estás hablando. Sí. ¿Esta? Ya. Sí, esa. Ok. Entonces, ese es el flujo de compartición. Estoy seleccionando que quiero compartir. Selecciona a qué contacto voy a compartir esa información. Voy a seleccionar los... está sonando un poco. Voy a seleccionar los documentos que quiero compartir, la fecha de mi consentimiento o las fechas de inicio y fin de consentimiento, qué términos y qué términos de uso estoy dando para esa información y lo comparto. Y el destinatario va a poder recibir todo eso, ya tenga el MyTrust Wallet o no. No estamos hablando de una herramienta compatible consigo misma. Estamos hablando de protocolos estándares. Es decir, todo eso que estamos compartiendo por el wallet lo puedo compartir a un banco que en su sistema va a poder recibir toda esa información y verificarla de manera independiente. No hay una obligación de utilizar MyTrust Wallet. Es un canal para los que deseen, pero es por conveniencia. Pero en sí los protocolos son estándares y hay una interoperabilidad fuerte. Otro caso de uso, quiero compartir, por ejemplo, a un policía en la calle. Estoy manejando, me para el policía y me dice, necesito saber que que tienes licencia. Me va a presentar una solicitud de compartición en forma de código QR. Yo escaneo esa solicitud, primero veo que la persona es un policía. Eso es importante, porque no cualquier persona disfrazada con un gorro y una camisa es un policía. A lo mejor me quiere estafar. Entonces, ahí se presenta y puedo verificar yo, es una autenticación mutua. Yo primero voy a poder verificar que esa persona es un agente autorizado, que está en servicio, etc. Una vez que confío, y si es online, puedo saber que el disque banco que me está pidiendo mi boleta de pago, pues realmente es el banco y no una estafa. Entonces, eso es muy importante, porque me protege. No solo comparto al mundo mi información, sino que también verifico a quién estoy hablando. Formo la presentación con mi licencia de conducir y lo que sea que me pidan, no sé, el seguro, la tarjeta de propiedad del vehículo, etc. Y comparto la información. Doy mi consentimiento por 1 hora, por ejemplo, y para el control vehicular en la calle tal, y comparto con ese contenido. En cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. A nivel de pantallas, ¿cómo funcionaría? Pues tenemos el oficial con su aplicación propia de la policía. Me presenta el QR en su pantalla, yo escaneo y veo, el oficial con Sensa, JP, quiere acceder a mi información. Perfecto. Voy a ver quién es. Tiene DNI tal, quiere mi DNI, quiere mi pasaporte. Puedo ver que él es policía y que tiene las acreditaciones relevantes. Y llego a aceptar. Al momento que acepto, selecciono qué quiero compartir y de la misma manera se comparte. La persona que quiera recibir la información, pues es lo mismo. Va a acceder a la presentación, va a poder ver que estoy consintiendo a su uso, que es lo primero que tiene que hacer. Y después va a poder acceder a cada uno de los certificados contenidos en la presentación y verificarlos cada uno en su turno. A nivel de pantalla, pues es simplemente ver las presentaciones recibidas. Aquí dice enviadas en la pantalla, pero estamos hablando de las recibidas. Y veo documentos. Ok, me están dando el certificado X. Veo que es válido, que ha sido emitido por tal entidad, en tal sitio, etc.
Ese es un poco ese flujo de confianza que habilita la billetera MyTrust. Aquí tenemos una funcionalidad de protección de cuenta, es decir, si yo puedo asociar mi correo electrónico a mi identidad digital para que en cualquier momento pueda recuperar el acceso. No voy a entrar al detalle de eso, pero me permiten, si pierdo mi teléfono, pues volver a entrar desde otro dispositivo. Bueno, paso el detalle de pantallas. Ahora ya estamos cerrando la primera parte de la presentación. Espero que hasta ahora haya sido interesante y útil. Ahora voy a ceder la palabra a Eric, que nos va a contar, nos va a mostrar en un paso a paso cómo verificar una credencial, porque hemos dicho que es verificable, que hay un contrato inteligente, que hay formatos involucrados, etc. Entonces, Eric nos va a dar una hilación concreta para un certificado. No lo vamos a hacer como un taller, porque sería tal vez un poco más tiempo, pero Eric nos ha preparado una presentación de un caso ilustrativo, un caso de ejemplo. Perfecto. Justo se los íbamos a pedir para poder compartir. Hola. Ya. ¿Se está acoplando? Ok, gracias. Ya, así mejor. Y en esta ocasión voy a hacer una presentación práctica y voy a tratar que sea lo más ameno y no entrar en tantos detalles, pero que se pueda ver de una manera tangible lo que ha explicado David. Entonces, vamos a empezar con esta diapositiva, donde he puesto un ejemplo de una credencial y tenemos los datos importantes que David ha mencionado. Por ejemplo, tenemos 4 datos que he puesto en negrita, que en el credential subject, por ejemplo, tenemos el ID, digamos, de a quién le vamos a validar. Luego tenemos el issuer. El issuer es quién está emitiendo este certificado. En este caso tenemos un modelo de DID, ¿no? Y este modelo de DID tiene una parte, después de los 2 puntos, en los segundos 2 puntos, tiene un código. Este código tiene embebido dos parámetros, que ahorita vamos a ver qué significan, y finalmente tenemos una prueba que nos va a indicar de manera práctica cómo podemos verificar que esta credencial es válida. En este caso, como vamos a verificar mediante un smart contract, entonces cada credencial, en estos casos, tiene una dirección de smart contract. Como bien lo dijo David, también toda esta credencial, todas las credenciales pueden ser simplificadas de manera práctica a un hash. Y este hash nos indica, es único y siempre mapea de una credencial a un hash, ¿no? Entonces tenemos este hash. Luego, cuando tenemos el hash anterior, nosotros podemos recurrir a un smart contract, el smart contract que explicó David, y podemos hacer una consulta. En este caso, nosotros vamos a utilizar una herramienta que se llama Remix, y mediante esta herramienta vamos a poder acceder a la red de la chain y de esta manera hacer una verificación práctica de que la validez de ese contrato está vigente o no. Ahora, ¿qué entrada necesita este Remix para poder hacer dicha verificación? Pues bien, en primer lugar, necesitamos indicar dónde está ese smart contract. Por eso, anteriormente, la credencial indica el contract address, dónde está ese smart contract. Luego, debemos instanciar ese contrato y una vez que estemos en el contrato, debemos indicar cuál es la credencial que queremos consultar. Para consultar dicha credencial debemos indicar el hash de la credencial, que es de esta pantalla anterior, este número que está en la parte derecha. Además debemos, siempre que
tratar de ver una credencial validada, debe haber alguien que ha validado esa credencial. Ese es el issuer. El issuer en este caso está en negrita en esta parte de acá. Issuer. Entonces, con estos datos y yendo a esta herramienta Remix, podemos hacer la consulta. Entonces, vamos a ir acá a Remix. Remix es una herramienta que, digamos, para las personas que quieran entrar más al tema técnico, pueden visitar remix.ethereum.org y pueden entrar a esta herramienta. Y en este caso, el contrato que explicó David está puesto acá de manera práctica. Es este código que también está referenciado en slides anteriores, donde se puede indicar este mismo código, ¿no? Que ustedes también pueden encontrar. Asimismo, yo ya estoy conectado a un nodo de Ethereum, ¿no? Estoy conectado a un nodo y además voy a hacer una consulta, a un mapping que se llama Verifications. Entonces, este Verifications me piden dos parámetros. Un parámetro es el hash, que volviendo a la lámina anterior, es este hash de acá. Entonces, yo lo que voy a hacer es... ¿Me siguen en la pantalla? Ok. Sí. Entonces, ahorita voy a compartir mi pantalla para que puedan ver lo que voy a compartir. Esto. Share. Ok. Entonces, ustedes ahora están viendo mi pantalla. Y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ir acá. Y acá estoy en Remix. Acá está el contrato. Y yo ya estoy conectado al nodo, como lo dije anteriormente. Lo que necesito es poner el hash de dicha credencial. Entonces me voy a ir y voy a copiar este hash. El hash de la credencial, que quiero saber si es o no es válido. Entonces copio el hash y lo pego, y ya lo pego aquí, en Verifications. Verifications es un mapping que está almacenando todos los hashes de las credenciales y yo voy a poder saber si es válido o no. Además necesito un address. Este address es el address del issuer. ¿Quién ha validado este certificado? Entonces, en la credencial además se indica el contract address, el issuer. El issuer es esto de acá, esta parte. Entonces, esto está en base 58 y yo lo único que tengo que hacer es este numerito. De este número voy a extraer su código, voy a extraer cuál es el address y yo ese mismo número lo he puesto acá. Voy a extraer ese address que está en esta parte de acá. Ya he corrido un código que me permite extraer ese address, que es este de acá. Lo estoy copiando, luego me voy acá a Remix, donde estaba anteriormente, y tengo que poner este parámetro acá. Entonces hemos puesto dos cosas, el hash de la transacción y hemos puesto el address. Y con estos dos voy a hacer una llamada y ya tenemos los resultados. Tenemos el IAT, que se explicó anteriormente, y tenemos el EXP. ¿Y qué quiere decir IAT? Quiere decir que es Issued At, o sea, ¿cuándo ha sido emitido este certificado? Es un número mayor que 0, entonces sí, ha sido emitido en algún momento, y además se indica el expiration date. El expiration date vemos que es un número muy grande, quiere decir que todavía no ha expirado, es válido el número. Si el IAT fuera 0, significa que esta credencial no está verificada. En este caso, la credencial sí está verificada. Y de esta manera práctica podemos ver cómo una credencial puede ser validada o no. Y simplemente, para manera de ejemplo, yo le voy a borrar esta A, por ejemplo, y le voy a poner 5, por ejemplo, para ver qué pasa. Y en este caso me devuelve 0, porque en este caso otra credencial, digamos que no existe, que no está, simplemente me va a devolver 0, indicando que no está validada. Entonces, esta es mi participación hasta este momento y quería compartirles esto para que se lleven de una manera práctica cómo es que se realiza el proceso de verificación. Ahora voy a darle paso a mi compañero Rodney para que él pueda pasar a explicar otro tema de vital importancia. Muchas gracias. Gracias.
Ok, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ah, ya, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Roti Palomino. Les voy a explicar un poco, o comentar básicamente algunos casos de uso y aplicaciones actualmente existentes con MyTrust. Voy a compartirles mi pantalla para... no, comparto mejor esta porque si no... Se está viendo, ¿no? Sí, sí, Ya. Ok. Ya, ahora, Sí, les voy a mostrar un caso de uso que hemos hecho, hemos implementado hace poco realmente, que tiene que ver con el tema de vacunas. En realidad, el flujo es muy similar conceptualmente lo que antes había comentado David. Y, por ejemplo, en este caso, les muestro un poco cómo funcionaría en un caso real, ¿no? Primero, ok. Primero, se muestra digamos que en el caso de vacunación, estamos hablando de un centro médico al cual van pacientes a registrarse. Entonces, existe una cola para el registro y el objetivo es que cualquier paciente pueda compartir con el centro médico su información personal. ¿Sí? Entonces, digamos que en este caso el centro médico lo que va a hacer es va a solicitar la compartición de datos personal del paciente con ellos. Para esto, el centro médico lo que hace es hace un pedido de esta información, de compartición de información personal, que es básicamente a través de un QR. El paciente después va a verificar que es el médico center el que le está pidiendo, haciendo el pedido de estos, que le está haciendo el pedido de la información, y después va a firmar, va a generar una presentación con sus datos personales hacia el centro médico. Esta es, digamos, la primera parte, ¿no? El centro médico recibiría esta presentación y verificaría la identidad del paciente. Es una aplicación prácticamente tal cual de lo que ya les comentó David en el tema de compartición de información. Acá es básicamente lo que le aparecería en el app. Se usa un QR básicamente para que el paciente pueda iniciar el registro. Usa su app para escanear este QR, ¿sí? Y una vez que hace esto, le pide su consentimiento, el consentimiento del paciente para dar sus datos personales al centro médico, en este caso. El paciente va a generar esta presentación y va a compartir sus datos personales. Una vez que termine este punto, digamos que en este ejemplo lo que hay detrás es una aplicación con un backend que lo que está haciendo básicamente es haciendo un registro en una base de datos de pacientes, una cola de pacientes. Luego, en una segunda etapa, digamos, ya es una interfase de vacunación que es la que va a usar, en este caso, el médico. Entonces, el médico también puede acceder a esta interfase mediante la misma MyTrust app, también escaneando mediante el escaneo de un QR, y la app va a verificar la identidad del médico, digamos, en una especie de autorización para que después el médico pueda efectuar la selección del paciente y de la vacuna a aplicar. ¿Sí? Aquí le va a aparecer una pantalla donde le va a aparecer los pacientes y las vacunas al seleccionar, y va a generar un certificado verificable, que es un certificado verificable de que la vacunación se ha realizado.
Entonces aquí podemos verlo en general. Tenemos digamos, el tipo, que es una credencial verificable, un registro de vacunación. Tenemos que el subject, que es básicamente el paciente a quien se le ha efectuado esta vacunación. Tenemos la vacuna que se ha aplicado, el tipo de vacuna, un número de serie de la vacuna, el lote al que pertenece la vacuna, la descripción, el fabricante, quien hizo la vacuna. Tenemos la fecha donde se aplicó la vacuna, y tenemos quién la aplicó, que en este caso es el médico. Tenemos la fecha de emisión del certificado, ¿sí? Y tenemos quién emite el certificado, que en este caso va al nombre del centro médico. Digamos que hasta este momento hasta este segundo paso ya se realizó todo un flujo, ya hay un certificado. El paciente recibe su certificado de vacunación, el médico ya se ha realizado todo este proceso, y después, con este certificado, el paciente una persona que tenga ese certificado, por ejemplo, puede hacer un paso adicional, por ejemplo, de ir a por ejemplo, un centro de control policial donde se requieren este tipo de certificados. Entonces, en este caso, hay un proceso de compartición de certificado con el centro policial, y existe y acá en esta aplicación se realizó un backend que muestra un reporte de los certificados compartidos, ¿no? Este es un paso adicional, digamos, con todo eso. Es básicamente para aplicar ya el certificado y tener una compartición adicional. Básicamente eso es la parte, lo que corresponde al tema de vacunas, y digamos una aplicación real, ¿no? Que es como ejemplo, es muy similar a los casos de compartición de datos personales, compartición de certificados verificables. Adicionalmente a esto, bueno, MyTrust, aparte de estos tipos de aplicación, tenemos muchos proyectos que están funcionando ahorita con MyTrust. Entonces voy a hacer una pequeña revisión de algunos de los proyectos que se están llevando con ellos. Uno es Alastria, que es un consorcio blockchain grande en España, que agrupa a una gran cantidad de empresas, las más importantes en España, y donde ya se están realizando un montón donde ya se puede contar con una identidad digital. La Alastria ID es esta identidad digital, que fue la primera implementación realmente que se hizo con MyTrust. Y digamos que sobre esta blockchain que es de Alastria, que funciona también en una versión de Ethereum privada, que se llama Quorum, ahí es donde están corriendo todos los contratos que antes hemos mencionado. Otra red donde actualmente está funcionando MyTrust es LackChain. LackChain viene a ser una red similar a la de Alastria. La plataforma también es Ethereum. Bueno, lo corre una plataforma similar, pero en este caso lo que se usa es Hyperledger Besu. LackChain es una iniciativa del BIT, y tiene básicamente para hacer un consorcio y aplicar todo para que se pueda extender todo el ecosistema blockchain a todo lo que es Latinoamérica y el Caribe.
sobre esta blockchain en realidad se pueden hacer un montón de aplicaciones que van desde el tema de agricultura, donaciones, energía, registro de propiedad, igualdad, inclusión financiera, democracia, gobierno, educación, agua, salud y, por supuesto, identidad digital, que es lo que ya actualmente está funcionando sobre blockchain. LACCHAIN, tenemos LACCHAIN ID, que en realidad va a ser una parte de toda una serie de herramientas que van a estar incluidas dentro de la red LACCHAIN. Y, digamos, es la base para la mayoría de aplicaciones que se van a construir sobre esta red. Hay unas aplicaciones, adicionalmente también tenemos, se han desarrollado proyectos locales acá en Perú, por ejemplo, con la Cámara de Comercio, para el registro del CUR, que es el Certificado Único de Registro, que básicamente son certificados que usa la Cámara de Comercio para terceros, ¿no? Para lo que es verificación digamos, de warrants, cheques y un montón de pagarés, letras que tiene la Cámara de Comercio y digamos, verificar estos, hacer la verificación de estos documentos. Hay otros proyectos que están ahorita, digamos, prontos a culminarse, que están en proceso de culminación que estamos desarrollando, que tiene que ver por ejemplo, con un consorcio de aduanas que se está haciendo en varios países, en Perú, México, Colombia y Chile, para ciertos certificados, ¿no? Hay un proyecto nuevo que se está realizando con el BID Honduras que tiene que ver con el financiamiento de pagos a través del BID, por ejemplo, financiamientos de pagos del Estado. Esto también está pronto a comenzar. Y también hay un proyecto, por ejemplo, para lo que es la migración fuerte de venezolanos que se está dando en varios países y tiene como objetivo poder hacer un registro inclusive con algunos datos biométricos y de captura, digamos, para poder hacer el registro de justamente estas personas que vienen muchas veces sin ningún documento y sin ningún tipo de documentación. Esto lo llegaste a explicar, ¿no? Sí, bueno, eso sería todo eso sería todo y básicamente ya culminando la presentación de lo que conversamos. Para terminar, les queremos contar como MyTrust los diferentes proyectos, los diferentes, digamos, componentes que estamos proveyendo. Hace rato hablábamos de MyTrust Wallet, que es la billetera para usuarios finales, digamos, para ciudadanos, de manejar sus documentos personales, sea personal como persona o como organización. Si tengo una empresa, puedo utilizar los documentos de mi empresa y compartirlos, consultarlos, solicitarlos, etc. También tenemos MyTrust Provider, que es la herramienta desde el lado, por ejemplo, en lo que mencionaba Rodney hace un rato de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio permite la Cámara de Comercio emite certificados de no deudas para las empresas por su número de identidad, para las personas o para las empresas. Si yo quiero hacer un negocio con una empresa, puedo ir a la Cámara de Comercio y preguntar sobre el estado de endeudamiento de esa empresa. Entonces me van a dar un certificado impreso con la lista de acreditadores o la ausencia de deudas de esa empresa. Esa hoja tiene un código QR, yo puedo escanear ese código QR y acceder a un visor online de la información que en tiempo real se va a verificar contra la blockchain. Entonces, ese proyecto de CUR lo hemos terminado hace unos meses y está pronto a anunciarse públicamente.
y es la integración de esos formatos que hablamos hace un rato y de ese ecosistema de identidad digital aplicado a los certificados únicos de registro de la Cámara de Comercio de Lima. En este caso, el componente que hemos instalado en la Cámara de Comercio es el MyTrust Provider, es el servicio de emisión de credenciales. Y por fin, un componente que estamos trabajando ahora es el MyTrust Hub, que es un marketplace, es un mercado para que las empresas puedan compartirse entre sí sin que el usuario tenga que intervenir, descargarse una app, etcétera, etcétera, con una simple validación por código SMS para consentimiento, compartirse documentos sobre los usuarios. Por ejemplo, si fui al banco y di toda mi información personal, he validado mis ingresos o mi dirección física, entonces al momento de ir, por ejemplo, a abrir una línea telefónica, van a poder reutilizar toda esa información verificada por el banco. La empresa de teléfonos va a poder recuperar toda esa información verificada y no tener que hacer el mismo proceso de verificación por segunda vez. Entonces permite un ecosistema de confianza y de validaciones de información siempre basado en blockchain, consentido por el usuario, pero con una transparencia y una trazabilidad bastante más altas. Entonces ese es un componente que estamos desarrollando ahora como Iberis. Y ya. No sé si tienen ahora preguntas más puntuales sobre algún tema, quieren que repasemos alguna parte en particular. Yo tengo es básicamente lo siguiente. Muy al principio, David, creo que estabas mencionando el caso en Afganistán, donde las mujeres no podían acceder a cuentas bancarias y demás porque tenían que tener el permiso del gobierno de los esposos. Obvio que no es tan extremo, gracias a Dios, el caso en Latinoamérica, pero uno de los retos o el reto principal del hackathon es reducir la brecha de equidad de género que hay. Es reducir la brecha en inequidad de género en el campo laboral de las mujeres. ¿Cómo ven ustedes? La pregunta no es solo para David, sino extendiendo un poco el contexto de los casos de uso, de la plataforma MyTrust y demás. ¿Cómo ven que se podría hacer como un leverage o se podría aprovechar al máximo? ¿Qué indicaciones le darían a nuestras y nuestros participantes del hackathon para al momento de construir sus soluciones, tanto en un contexto más tecnológico? Vale. Para la brecha laboral, yo creo que uno de los componentes más grandes va a ser el origen de, por ejemplo, si me he titulado en una escuela o en una universidad, poder hacer valer ese documento, que sea reconocido, por ejemplo. Entonces, mis documentos, si los tengo en un formato universal, va a ser más fácil que, por ejemplo, pueda ir a trabajar estamos actualmente en Perú. No encuentro trabajo en Perú, pues me voy a Chile y con ese mismo documento de ese mismo diploma o constancia laboral, voy a poder decir, mira, yo he trabajado en Everis, Perú, mi constancia laboral es verificable perfectamente y tú como empresa en un segundo puedes verificar esa información y entonces no vas a tener que dudar antes de contratarme y vas a poder darme mi oportunidad. Entonces yo creo que favorece la competencia porque aumenta la movilidad a nivel internacional, la movilidad de las personas, no voy a tener miedo de salirme de una empresa, por ejemplo, si no me pagan bien, porque sé que mi experiencia va a valer. Entonces yo creo que en general empodera a las personas porque les permite presumir de toda la información de la que disponen. Sí, Silvana, a mí se me ocurre, por ejemplo, que hablando de, por ejemplo, de movilidad, sobre todo a nivel de países, ¿no? Porque pueden existir países, por ejemplo, donde ciertas mujeres no tienen acceso a ciertos certificados, pero de repente, digamos, algún
o sea, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? En Arabia Saudita, por ejemplo, no pueden sacar licencia de conducir, pero si es que ellas tienen, en algún otro país pueden sacar la licencia y tener, tener ese certificado de esa licencia, ¿no? Esto es aplicable realmente para cualquier certificado que en algún país determinado por digamos, alguna cultura aún que no les esté dando las mismas oportunidades, puedan acceder a certificados emitidos por otros en otros países de repente, ¿no? Y en el caso de educación inclusive puede ser totalmente digital, ¿no? O sea, ni siquiera tienen que salir de su país para conseguir estos certificados. Ok, entiendo. Y especificando, o sea, haciendo inclusive un zoom in o yéndonos a un tema mucho más específico, un poco en la línea de lo que estás hablando, en cuanto a creación de una identidad, que tiene que ver con el tema de creación de identidad y digamos puntualmente identidad financiera, un tema más de inclusión financiera, porque si no estás en el sistema, ¿cómo tienes recursos? Digamos, mujeres que inclusive que están en el campo, que son campesinas, que están en el tema agrícola, y hay muchas, y en nuestros países más, pero no están dentro de un sistema ni educativo, ni financiero, que también les dé más oportunidades. Estoy hablando un poco dentro del contexto de gente que vive en zonas rurales. Claro, claro. Bueno, en ese caso se me ocurre, digamos, podrían, digamos, este tipo de herramientas pueden ser tomadas de repente por ONGs o otras organizaciones que tengan acceso a esos lugares y estas mismas organizaciones podrían ser capaces de emitir cierto tipo de certificados. Sí, por ejemplo, en el caso, hace 1 año y medio fuimos a presentar la solución de identidad digital a Nueva York, a la ONU Mujeres. Y uno de los casos que empezamos a estudiar fue que contemplamos fue cómo en los campos de refugiados, o de mujeres refugiadas, cómo utilizar la identidad digital para cosas tan simples como quiero comprar una red para una mosquitera, para protegerme de los mosquitos, o insumos básicos, pasta dental, etc. Entonces, gracias a identidad digital, puedo decir, pues, he pagado, soy miembro de ese campo de refugiados, o vivo, soy parte del pueblo tal, o soy empleado de esa empresa. Entonces, finalmente, de manera general, tanto a nivel financiero como en general a nivel material, poder justificar, o títulos de propiedad. Pasa mucho en Perú que hay expropiación de campesinos porque no pueden justificar que han sido dueños de su terreno por generaciones, pero como no hay un documento oficial, de pronto el gobierno lo saca. Entonces, utilizar formatos, estándares que entre ONGs o entre entidades puedan empezar a reconocer mutuamente sin esperar que haya una validación legal, etcétera, es sumamente importante porque sabemos que en nuestros países a veces los gobiernos, o sea, las cosas se bloquean, se paran porque los gobiernos no están desbloqueando fondos o energía o intenciones para que las cosas avancen, pero no lo puede hacer nadie más. ¿No? Entonces, no lo hagas conmigo porque no lo voy a hacer, pero no lo hagas con nadie más porque no te doy las herramientas o no es posible. Entonces, utilizar herramientas horizontales como blockchain permite que si una organización no gubernamental o una asociación civil quiere tomar iniciativas de certificar cosas, por ejemplo, pues somos una organización no gubernamental y vamos a empezar a acreditar los terrenos en el norte de Bolivia. Entonces ellos van a empezar a tomar esas riendas y como tienen una cierta reputación, pues va a empezar a ser un estándar de facto va a ser un estándar de facto que lo que ellos acrediten que ese terreno pertenece a la familia tal, pues entonces es cierto. Ciertamente no tienen el apoyo legal, pero a lo mejor puede ser mejor que la ausencia de documentos en ciertos casos.
Y de manera general, por ejemplo, los migrantes venezolanos, ¿no?, que salen de su país no tienen acreditación de que han estudiado, es abogado, pero no tiene un documento que lo apruebe, pues a lo mejor que la ONU haya podido verificar esa información y haberlo confirmado no reemplaza un título oficial, pero es mejor que nada. Y tal vez en ciertos países con ciertos convenios van a poder reconocer ese documento, darle un cierto valor en casos extremos. Sí, exactamente, eso que han dicho y tienen un muy buen punto y qué bueno que hayan podido tener esta validación también con esa delegación en la ONU. Y hay un tema que me llama la atención que digamos que no que pues lo había pensado pero tangencialmente, y es el tema de movilidad. Y esto lo resalto porque quiero que nuestras y nuestros participantes lo tengan en cuenta, y es al momento de pensar en su solución es que estamos en una economía globalizada, absolutamente globalizada, que se rige mucho ahora por plataformas y demás, y que el tema de identidad digital cobra una importancia, yo diría que casi que vital hoy en día. Entonces, es casi una invitación que yo hago, retomando un poco lo que tú estabas diciendo al final sobre ver si alguien está orientando la solución hacia este lado, que tengan en cuenta eso que han dicho en esta presentación. Sí, la movilidad la identidad digital en términos de movilidad internacional es muy importante, porque sabemos, aquí en Perú hay mucha migración de venezolanos que han tenido que salir de su país, por ejemplo, y vemos que, pues, ¿quién eres? Pues soy fulano, pero no tengo un documento, mi pasaporte ha vencido hace 2 años. Todavía en Perú no me dan un número de documento, y cuando me lo den va a ser distinto al que tenía en mi país. Entonces, ¿cómo demuestro que soy el mismo Juan Pérez que el que es doctor en Caracas? Entonces, tener una identidad portable y de la cual soy dueño, y de la cual sé que siempre voy a poder ser dueño, es sumamente importante, porque ya no dependo de los caprichos o de la coyuntura, digamos, social en mi país. Silvana. Hola. Sí, aquí estoy. Sí, quería comentarte algo, de repente una idea que se me viene a la cabeza, y justamente es en este mundo globalizado, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre un caso práctico, podría ser en los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, personas que viajan a otro país y que de repente quisieran alguna forma de certificado. Se me ocurre que podría haber una ONG o algo que valide que ellos han sido buenos trabajadores, ¿no? que esté certificado, que nos podamos apalancar de la identidad digital, y que ellos luego puedan ir a otros países o puedan ir a otros sitios y simplemente mostrar estos certificados, y que de verdad demuestra que sí, efectivamente han tenido un buen récord, y que han sido buenos trabajadores, ¿no? Se me ocurre eso, podría ser, por ejemplo, en el caso de las mujeres que trabajan en los hogares, ¿no? Por ejemplo. Sí, perdón, es que me había puesto en mute. Sí, tienes toda la razón. De hecho, una de las vías de enfoque de este challenge es justo eso. Y una de las maneras de enfocarlo era a través del trabajo doméstico, que a veces pasa absolutamente inadvertido y que en muchos países no tiene nada de protección ni nada. Entonces, sí. Imagínate que, como te digo, ¿no? Hubiera una institución, una ONG, algo en la que las empleadas del hogar, por ejemplo, pudieran ir a este sitio, y esta ONG que sea como una, entre comillas, como una autoridad que valida que efectivamente han sido buenas trabajadoras, y luego ellas pueden irse a otro país, por ejemplo, pueden irse a Ecuador, a Colombia, a Chile, y simplemente los empleadores pueden consultar, efectivamente verificar que sí, dicha entidad ha validado que de verdad ha sido una buena trabajadora, y que están sus referencias que no son falsas, ¿no? Entonces, se me ocurre un caso bien aterrizado, podría ser eso, ¿no? Una aplicación, digamos, práctica, ¿no? Y que podría ayudar muchísimo a muchos trabajadores, y si lo reducimos más el alcance, a trabajadoras del hogar, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Sí, es extender el concepto aquí David de nuevo, es extender el concepto de constancia laboral finalmente
mucho más allá de las empresas grandes que van a emitirte una constancia en debida forma, con un sello, etc. Finalmente, si yo, por ejemplo, contrato una niñera para mi hija, durante 2 años me ayuda muchísimo y mañana me dice, David, me quiero mudar a Chile para trabajar, por favor, que no me tenga que pedir una carta escrita a mano, que finalmente cualquiera lo podría haber hecho, y cuando ella lo presente a nueva familia, la van a mirar así como que, bueno, tu carta no sabemos bien de dónde proviene. En cambio, si pudiera ser un documento digitalizado y fiable y verificable, pues ella podría tener esa constancia mía y la de 7 familias más, y decir y mostrar eso, y que sea verificable instantáneamente y que nadie tenga que dudar de su proveniencia. Exacto, exacto, exacto. Ahí hay sí, no habría dudas del origen. Sí. De acuerdo. Bueno, yo creo que lo podemos dejar por acá. Creo que van a tener bastante que pensar y bastante con qué trabajar. De verdad les agradezco muchísimo el tiempo y toda la información, y especialmente en esta presentación lo ilustrativo que ha sido a través de los diferentes casos de uso y luego la experiencia que ustedes han tenido con este tipo de problemática. Así que de verdad, muchísimas gracias. En nombre de todos, no sé si tengan algo más que decir al final. Yo creo que por ahora ya las preguntas que nos hagan, si algo, pues ya me remitiré a ustedes. Pues gracias a ustedes más bien por la oportunidad. Espero que haya sido comprensible y convincente. Les invito a que vayan a la página web gitlab.com/mytrust, donde estamos documentando toda la parte pública. Hay código para uso corporativo, hay cosas más privadas que estamos vendiendo como consultora de tecnología, pero toda la parte, digamos, base, que son los estándares y la tecnología y las arquitecturas, todo eso lo estamos donando a la comunidad open source, así que aprovechen y mírenlo, hagan feedback, propongan mejoras si ven alguna mejora. Como se trata de hackatones, pues no duden en aportar también contribuciones, y por supuesto que toda contribución ha pasado antes, toda contribución la integramos, y creo que es un aporte enorme para todo el mundo, pues. Así que gracias por la oportunidad. Sí, gracias, Silvana. Sí, definitivamente estamos abiertos a cualquier consulta y también propuesta que nos hagan. Sí, y por supuesto, si las participantes del hackathon o ustedes tienen dudas más puntuales después de esta presentación, también no duden en escribirnos. Ya estamos en contacto, tienen forma de comunicarse con nosotros, y podemos incluso habilitar un grupo WhatsApp de preguntas y respuestas, o lo que haga falta, sí, con todo el gusto. Ok, aquí aprovecho y le digo a la audiencia, si tienen preguntas, yo creo que es más fácil que nos las hagan llegar o a través del canal de Slack o a nosotros directamente, y ya yo se las hago llegar a ustedes. Creo que va a ser lo más rápido. Muy bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.